unas amistades muy lindas. Y bueno, Julio es de los últimos, porque la verdad que nos fue al viaje egresado que hicimos a Londres y a Liverpool en el 2017. Y bueno, nos encontramos en pandemia haciendo una especie de posgrado Beatle. Y bueno, y de repente había uno que no conocíamos que aparecía y decía, no, lo corregía. Al que daba el curso decía, no, en ese tema el bajo lo tocó George Harrison. Y entonces todos nos quedábamos, ¿viste? Y, ¿cómo sabes? Y por ahí el que disertaba, que era Fernando Blanco, no se acordaba de alguna cuestión y le decía, Julio, ese día, ¿no? Y salía Julio. Entonces yo digo, es la persona que más sabe de Paul McCartney que yo he conocido en toda mi vida. Así que es un placer charlar con él. Y bueno, siempre estaba pendiente de la visita y ahora es una excusa espectacular para nosotros la presentación del libro, que es una delicia. Probablemente, muy probablemente estamos hablando del artista más importante de la historia de la música. Y ya lo dijo Bono, no lo dije yo, dice, en 200 años nuestra música va a ser basura y se va a escuchar Paul McCartney como hoy se escucha Beethoven. Así que tenemos el honor y el gusto de tenerlo a Julio acá, así que lo dejo con él. Seamos un interlocutor nada más. La bienvenida con un aplauso a Julio Martínez, que está con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta recepción muy, muy linda por parte de ustedes, al querido Juan Cruz por la invitación. Y para mí es un orgullo y un disfrute hablar siempre de McCartney. Es el artista con el cual yo crecí escuchándolo. Siempre digo que mi fecha de iniciación como fanático de McCartney es el 11 de diciembre del 93, porque fue cuando lo vi por primera vez en River. Yo solía escuchar a Queen y de repente me encontré con este hombre entrecanoso que tocaba canciones hermosas que yo no conocía tanto y que a partir de ese día, bueno, empecé a indagar y me gustó. Empecé por el lado de McCartney solista y después entré en los Beatles, cosa rara, ¿no? Porque a la mayoría de la gente le pasa que entra con los Beatles y después se interioriza por cada uno de los cuatro. A mí me pasó al revés. Y desde ese entonces recuerdo que la obra de McCartney era un poco menospreciada, ¿no? Me pasaba eso de que estaba esa comparación odiosa, las comparaciones generalmente siempre son odiosas, pero estaba al orden del día con John Lennon, ¿no? Estaba todavía un poco fresco eso de, si bien habían pasado varios años de ese asesinato tan brutal, pero era mucha la comparación y también mucho el desprecio que yo veía con que se trataba la obra de Paul McCartney, ¿no? Entonces me parecía erróneo eso, pero bueno, con el paso de los años crecí con eso. Y después, en el 2010, me acuerdo que hice un blog, el primero en Argentina, dedicado exclusivamente a la música solista de McCartney, como para empezar a rever toda esa cuestión, ¿no? de la leyenda que significa McCartney también como solista, sino no es solamente un Beatle, sino que también ha trascendido, ha pasado también ese rango, ¿no? Y entonces analizar su costado solista, analizar distintos discos como Ben on the Run, como Ram, como Chaos in Creation en el Backyard, que son grandes discos. Y permitirme un poco hacer un acto pequeño de justicia, muy humildemente, ¿no? Después eso fue creciendo, me acuerdo que a Cálico empezó a entrar mucha gente, éramos fuente de consulta cada vez que McCartney venía a la Argentina, y eso también me servía para propagar un poco lo que era McCartney como solista. Después tuvimos la fortuna de hacer un programa de radio, que también le fue muy bien, un canal en YouTube de Calico Skies Radio. Y llegó la oportunidad del libro, ¿no? Llegó esa oportunidad en la pandemia, en el momento menos pensado quizás, o no, donde estaba todo bastante frenado, y la gente de Editorial Mil Campanas me ofreció hacer este libro. Y entonces traté de enfocarlo en lo que no se conoce tanto de Paul, porque he leído muchas biografías de McCartney, algunas que han hecho acá, pero siempre tocando el costado Beatle. Hay varios libros escritos acá en Argentina que están muy bien, como el de Fernando Blanco, por ejemplo, Sergio Marchi. Pero yo quería hacer uno exclusivamente de McCartney porque había algunas cosas que me llamaban mucho la atención y veía que también en biógrafos estadounidenses o mismo ingleses no profundizaban tanto. Entonces, en McCartney nos podemos encontrar un artista multifacético, alguien de muchas caras, por más que por ahí mucha gente no lo conozca, pero McCartney es el genio oculto detrás de Sgt. Pepper, que es el gran alter ego de McCartney por excelencia. Y de ahí se crecen otros alter ego.
McCartney ha hecho música electrónica, ha hecho música concreta, ha hecho música clásica, ha incursionado un poco en el jazz, un poco en el blues. Y también otros personajes. Ha tenido, por ejemplo, un dúo que se llama The Fireman, en el cual hacían música ambient, algo que la gente quizás totalmente desconoce, ¿no? de McCartney. Y él porque tiene 3 discos editados bajo The Fireman, los 2 primeros, él trataba de ocultar su identidad, que no supiesen que era Paul McCartney, ¿no? Después ya en el tercero todo se supo, ¿no? Y también tuve la fortuna de hablar con 4 músicos que tocaron con Paul McCartney, que trabajaron codo a codo con él, y me contaron también cómo era el personaje, ¿no? Cómo es trabajar con McCartney. Y todo eso está reflejado en el libro. Por eso me parecía también interesante poder plasmar este libro y poder mostrar el otro lado que no se ve de Maca, pero tampoco dejar afuera a la gente que por ahí no entiende o no sabe mucho de los Beatles. Este es un libro como para entrar en el universo McCartney, entrar también un poco en el universo de los Beatles, porque hago alguna conexión con Lennon, con Harrison, hasta con Linda McCartney, a quienes considero pilares en su vida, no solamente profesional, sino afectiva. Y entonces con este libro mostrar eso, ¿no? de que McCartney es mucho más que un Beatle, y que también cada día McCartney está sobreviviendo a la canción perfecta. La canción perfecta puede ser Let It Be, puede ser Yesterday, puede ser Eleanor Rigby, y McCartney cada día que se levanta intenta sobrevivir a esa canción. Él todavía busca escribir la canción perfecta. Para él Hey Jude o Yesterday todavía no son perfectas. Para él está todavía esa canción perfecta que la puede escribir mañana o pasado mañana, ¿no? Y le ha tocado convivir con ese pequeño fantasma, ¿no? de los Beatles y esas canciones perfectas. También es una manera de contar cómo él se repone o trata de sobrevivir a esa canción perfecta. Así que aquellos que puedan leer el libro, que lo tengan en la mano, yo creo que lo van a disfrutar. Traté de hacerlo lo más agradable y ágil posible. Son historias mínimas de los distintos Paul McCartney que hay. Y con esos Paul McCartney nosotros nos podemos hacer diferentes preguntas, pero hay una sola respuesta y está escondida detrás de ese genio que se llama Paul McCartney. Así que sobreviviendo a la canción perfecta es básicamente eso. Invitamos a conversar entre todas y todos aquí con respecto al libro. Si alguien tiene alguna pregunta. Hacer una pregunta que por ahí se aplica también en general a todas las biografías, que por ahí es la parte legal para publicar un libro a nombre de Paul McCartney. Por ahí podemos comentar si hay algún tipo de trámite, digamos, con la gente de McCartney. No, ¿Dar su visto bueno o no hace falta? No hay problema. En realidad, digamos, si bien tiene pasajes biográficos, no se trata de una biografía puramente. Tengo sí el testimonio de músicos que tocaron con él, que me han contado cosas, pero yo le enfoqué solamente a un análisis musical. Digamos, esto no reviste algún un chimento o algo por el estilo, o meterme con la vida profesional, la vida privada de McCartney. Lejos estoy de eso, sino que trato de mostrar lo que es Paul en su ámbito musical, que va más allá de los Beatles, y no tuvimos hasta el momento ningún problema con eso. Es más, está en nuestros planes enviarle el libro a McCartney porque tenemos una edición en inglés del libro. Se ha vendido también en versión digital en inglés el libro, así que nos ha ido bastante bien con eso. Pero ojalá que McCartney le llegue ese libro aunque sea que lo tenga en la mano, ya para mí me sobra y me basta. Y si llega a haber algún comentario, sea malo o bueno, está bien igual. Para mí, misión cumplida. Gracias. Quizás pida el 10% porque no llega a fin de mes. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero bueno, se lo daremos. No hay que decirle que no a Mac. Y dentro del desarrollo que hiciste de todo el libro, yo como lector, ¿hay alguna perlita o algo que puedas decir, mira, vamos por acá porque, es decir, recién comentaste todas las características? ¿Hay algo de tu experiencia, tu participación especial en el libro? ¿Algo que nos puedas contar? Sí, como les contaba, no es un libro, digamos, común de lo biográfico. Traté de hacerlo lo más diferente posible, contando quizás algunas experiencias propias, y está escrito también de una manera narrativa por momentos, ¿no? Entonces, de ahí quizás parte lo agradable o ágil, ¿no? Que no solamente se centra en datos puros estadísticos de este disco salió en el año 1973, llegó al puesto número 1, no. Traté de hacerlo lo más humano posible, ¿no? y el mayor color posible, ¿no? Eso también me lo ha permitido las charlas con los músicos, ¿no?
de saber un poco más de McCartney y de volcarlo acá, ¿no? Y después van a encontrar también una historia, porque en el año 2019 tuve la fortuna de estar muy cerca de McCartney. Entonces, contar eso también, que está en el libro, para mí fue una linda experiencia y me gustaría, y digo, bueno, en un momento pensé, estaba en el debate, ¿qué hago? ¿Lo incluyo o no lo incluyo? Y después dije, no, lo voy a incluir porque, digamos, no es un libro meramente que sigue los cánones de una biografía, sino que trata de sobresalir sobre eso y está contado eso de cómo fue el día que conocimos a Paul McCartney. Sí, bueno, después hay historias, yo en algunas me he sorprendido de cómo nacieron algunos proyectos, ¿no? Hay un proyecto en el cual McCartney se origina porque en una noche de borrachera, por ejemplo, en Rusia, ni más ni menos. Entonces, porque por ahí uno se configura de que tal cosa la recontra pensó y no es tan así, sino que salió fruto de la casualidad. Y bueno, en el libro está contado todo eso también, ¿no? Y está contado también el lado humano de McCartney, ¿no? Y también me parece interesante estas conexiones, estos idas y vueltas con personas que fueron muy importantes para él, como Lennon, como Harrison, como Linda, que o sea, no pueden no estar. Es algo que es inevitable, además que es inevitable, forma parte de lo que fue Portland. Sí, seguro. De una manera u otra estuvo. Sí, a veces alguna canción o algún hecho en particular me sirvió para hacer una conexión, ¿no? Como excusa con Lennon y con Harrison especialmente, o con algún hecho particular de los Beatles, pero estaba bastante centrado en lo que es su obra solista. Pero obviamente que los Beatles hay que recurrir a ellos, no hay manera de obviarlos, y sobre todo en la vida de McCartney, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Una pregunta? Yo preguntaría si, porque el libro se escribió antes de Get Back, el proyecto Get Back, que fue un proyecto, una idea de McCartney, ¿no? Sí. Que es esto de que yo digo, fueron hasta adelantados en eso, fue el primer Gran Hermano que existió, porque se le ocurrió a Paul esto de filmarse, vamos a meter en un estudio, en 3 semanas tienen que salir 14 temas que tenemos que tocar en un programa de televisión, y iban a tocar ahí en un anfiteatro en Turquía, por ahí, no sé dónde era. Sí, había varias locaciones. Ringo no quería ir. Entonces, sí, Ringo no quería. Bueno, una cosa así. Entonces se pusieron cámaras, todo, y venían los tipos a la mañana medio destruidos. ¿Qué empieza? ¿Un 2 de enero? ¿Un 2, 3? Sí, 2 de enero. Después de Año Nuevo, y se juntan y empiezan a hacer música de la nada con algunos demos. Y entonces todo eso produjo como una Beatlemanía ahora, porque salió esa película que fue Let It Be en su momento, en el 70. En el 70, y fue como una cosa fea, oscura, fue como el preludio de la separación de ellos. Sí. Y en realidad la agarró este tipo que es Peter Jackson, que es el del Señor de los Anillos, un director muy famoso de Hollywood, súper fanático de los Beatles, y agarró todo ese material, que son, no sé, 60, 70 horas, Sí. y como que mostró otra cosa, se produjo como una Beatlemanía otra vez, en las redes, en los fanáticos, otra vez Zoom de Get Back, reuniones, todo. Y es como que se vio un Paul muy fuerte ahí, ¿no? Entonces la pregunta sería si algo de lo que se vio ahí cambió este libro que ya estaba escrito, o repensó. No, vos sabés que afortunadamente no, porque justamente lo que yo quería volcar en esto era ese rol de McCartney, ¿no? Que por ahí mucho tiempo se pensaba o la gente imaginaba de que Lennon era el superpoderoso, el todopoderoso de la banda, y no era tan así. Investigando y charlando con otra gente, pude llegar a la conclusión de que McCartney fue el verdadero motor de los Beatles a partir de que ellos empiezan a hacer canciones más complejas. Podemos citar como un punto de partida Yesterday, ¿no? Que es algo un antes y después también en la carrera de los Beatles, ¿no? Y a partir de ahí podemos citar la gran producción de McCartney en Revolver, detrás de grandes canciones, ¿no? No solamente aportando la composición, sino mejorando la de sus compañeros. Y el caso puntual, y que también lo hago mención ahí en el libro, es Tomorrow Never Knows, que en realidad es una idea de John Lennon la canción,
Pero la contribución de McCartney ha sido fundamental y muestra también su costado de avanzada, ¿no? Cuando los otros dos estaban más inmiscuidos en otras cosas, McCartney era quien recorría el underground londinense, era quien se codeaba con artistas de avanzada, era quien estaba mucho más interesado en lo que tenía que ver con la vanguardia, ¿no? Entonces, de hecho, Yoko lo quería conocer a él primero. Yoko lo conoce primero a Paul, y después Paul le dice, bueno, mira, lo que yo tengo no te va a servir a vos, andá a verlo mejor a John, ¿no? Pero claro, McCartney estaba referenciado ya como alguien de vanguardia, y era fue quien le mostró a los otros tres, che, está pasando esto, tratemos de aplicarlo con lo que hacemos nosotros, ¿no? Ahora, que McCartney no haya indagado un poco más en eso es otra cosa, ¿no? Porque también hay un dilema con eso. ¿Por qué McCartney no fue mucho más allá de eso? Porque él contribuye para una canción que todavía está inédita, que no se conoce, que se llama Carnival of Light, que es toda música concreta, pero es toda idea de McCartney. Eso fue un material que hasta el día de hoy está inédito y lo han escuchado los 4 Beatles y 2 personas más, o sea, y nadie más. ¿A qué periodo correspondería más o Al menos? año 67, estamos hablando de Sgt. Pepper. entre Revolver y sí, en las primeras sesiones de grabaciones de Sgt. Pepper. En realidad fue un pedido que le hicieron a los Beatles de un festival que se estaba haciendo, y ellos decidieron contribuir con este registro de música concreta. La música concreta básicamente son ruidos, no es una canción propiamente de los Beatles, ¿no? Pero bueno, eso se decidió archivar. Después McCartney intentó reflotar o hacer sumergir esa canción, pero los otros no quisieron. Y cuando los Beatles editan el álbum blanco, aparece Revolution 9, ¿no? Que es la canción de música concreta, en cual Lennon tiene mucha participación y un poco Harrison, y McCartney está al margen. Entonces hay cierta controversia o cierta contradicción en McCartney en ese entonces. Fue el pionero, pero no indagó, ¿no? Y Lennon, que tomó lo que estaba haciendo su compañero, profundizó aún más. Y de hecho McCartney le enseñó cómo hacer esas cintas de loops, esas cintas que se escuchan una y otra vez, ¿no? Y que en ese momento era muy artesanal, ¿no? Porque no se contaba con la tecnología que hoy se tiene en cuenta, ¿no? Entonces McCartney en ese entonces quedó bastante relegado, y después él mismo incluso, pero muchos años después, con el libro Many Years From Now, con Barry Miles, hace mención y trata de sacar a la luz todo eso que estaba un poco escondido, ¿no? Que muchas veces esto de que Lennon era el genio y creador de todo y McCartney quedaba en un segundo lugar. Esto, de todas maneras, este libro tampoco se propone hacer una especie de hinchada Lennon versus McCartney ni nada por el estilo, sino que desde mi punto de vista tampoco hay que menospreciar tanto a McCartney. Para mí está en un mismo nivel que Lennon, ¿no? Y después está en el gusto de cada uno. Te puede gustar más Lennon, te puede gustar más McCartney, pero no se puede obviar lo que ha sido McCartney para la historia de la música, ¿no? Entonces el libro trata de enfocarlo también por ese lado, ¿no? De demostrar de que McCartney ha sido mucho más que un Beatle, que ha hecho muchas contribuciones, y que sobre todo en la etapa final de los Beatles, y esto también lo he charlado con muchos fanáticos en una especie de debate, y la mayoría llega a esa conclusión, ha sido el verdadero motor creativo y productor de los Beatles. Y disculpa, algo muy interesante dentro de la discografía del que no sé si es muy conocido, que hizo un disco infantil también. Sí, McCartney hizo un disco que nosotros lo tenemos, debe tener 25 años, no recuerdo el título, pero sí la portada eran todos sapitos, sí, debe tener más de 25 sí, años. Eso fue editado en el 84, es We All Stand Together. Claro, el videoclip es muy conocido, muy famoso. De hecho, yo cuando era muy chico tengo así como un recuerdo fugaz de haberlo visto en la tele en algún momento. Pero sí, McCartney también tiene eso, ¿no? Claro. Tiene ese costado. Él le gusta indagar en distintos géneros, ¿no? Y también se ha incursionado en lo infantil. Eso que se le habían regalado a nuestros hijos cuando eran chicos, y bueno, me vino la imagen de la portada, porque imagínate, chicos ya son grandes, no lo he escuchado. Estaría bueno volver a buscarlo y escuchar el vinilo. No, pero ha pasado que también muchos chicos se han enganchado con McCartney a partir de ahí, o con Yellow Submarine.
¿por qué no también? Entonces, McCartney, además de ser un gran músico, es un tipo muy inteligente, es el más empresario de los Beatles y ha sabido dominar el marketing mejor que nadie, sobre todo entre los cuatro. Pero él ha estado atento a su alrededor, se ha dado sus gustos, porque él en realidad hace We Let's Stand Together porque es muy fanático del oso Ruperto, que es el personaje del